os voy a hablar específicamente de uno de los programas en el que yo estoy coordinando como autónomo que habéis comentado también. Yo he sido agente de desarrollo rural durante varios años en un ayuntamiento de la provincia, pero luego ya con el paso del tiempo pues decidí hacerlo de manera freelance, como se dice en la actualidad. Mirad, a mí lo que siempre me ha interesado muchísimo han sido las historias de vida de las gentes, de los pueblos, del medio rural y de también de una capital como Ávila, que para mí es como un pueblo grande, ¿no? Bueno, este domingo he estado en Soria haciendo una actividad y, bueno, pues me parecen lugares amables donde tienen también muchas historias que contar. Y están todas basadas en algo que comento desde hace mucho tiempo, en la ciencia del conocimiento. Sé que estoy en un contexto universitario y mi hijo, el pequeño, bueno, que tiene 18 años, siempre me habla muchísimo del conocimiento científico y a veces debatimos mucho sobre el tema que os comento de la ciencia del conocimiento. A lo largo de cientos, a lo mejor lo de miles de años es un poco exagerado, no me lo parece tanto porque ya desde los pueblos prerromanos en este territorio que estamos, en nuestro Betón, el conocimiento que había de su territorio era extremo. O sea, esa curiosidad y esa necesidad de observar lo que sucedía en su contexto, precisamente para poder usar las plantas, los árboles y los arbustos adecuados para cosas tan importantes como construir parte de una vivienda, poder arar, poder manejar el ganado, incluso con la hierba betónica tan famosa y tan conocida, le sirviera precisamente para poder tener más valor y también para poder curar muchísimas heridas, ¿no? Y que le curaran otras, ¿no? Entonces, ese conocimiento científico es el que yo vengo trabajando desde hace años y este programa de Ávila en clave etnobotánica, que lo componen los 5 municipios que se ha comentado antes, es un programa que se inició cuando yo era agente de desarrollo rural en el Ayuntamiento de Cillán y no comprendía cómo, habiendo una red tan importante de ADRs en la provincia de Ávila, más de 30, pues no se ponía en marcha programas y proyectos supramunicipales, porque mi manera de entender el desarrollo rural no es local, es como mínimo comarcal y como lo normal es que fuese a nivel provincial. ¿Por qué? Porque un pueblo pues, puede atender una serie de necesidades básicas, pero cuando se juntan y suman, evidentemente cambia todo, como ha podido demostrar este proyecto de 5 ayuntamientos, ¿no? Esta idea de hacer un trabajo supramunicipal basado en los agentes de desarrollo rural, pues fue un poco de la casualidad de estar con un compañero en su casa, con Juan Carlos Rico, ya veo que va apareciendo en la pantalla, con Juan Carlos Rico, y ver encima de la mesa un libro de la etnobotánica abulense de Emilio Blanco. Entonces, claro, en ese momento pues me vino la inspiración, ¿no? La inspiración de decir, bueno, es que realmente en todos los pueblos del mundo hay plantas y en todos los pueblos del mundo se han usado las plantas para distintos usos, ¿no? Entonces, encontramos ahí ese nexo de unión de trabajo precisamente para poder poner en marcha un proyecto en común. Lo que no me podía imaginar de ninguna de las maneras es que iba a ser tan apasionante. Porque, claro, ¿quién tiene ese conocimiento científico? Pues actualmente las personas mayores, que son los que han tenido durante toda su etapa de su vida el contacto con el uso de las plantas y esa enseñanza que han recibido de sus padres y de sus abuelos, pues nos hemos quedado sorprendidos de todo lo que ha podido llegar a suponer en un momento determinado lo que es la etnobotánica. Veo que perfectamente que puedo pasar las diapositivas. Muchísimas gracias. Quien lo haya hecho técnicamente, le doy las gracias desde aquí. Pues como os comentaba, este es un proyecto Ávila en clave etnobotánica que surge de unos agentes de desarrollo rural que nos ponemos en marcha, que nos movemos. ¿Por qué? Pues porque entendemos también que los técnicos, además de hacer una serie de labores muy específicas en lo local, tenemos que hacer un trabajo un poco más desde lo supramunicipal, ¿no? Todo ese trabajo, toda esa idea, durante 2 años. Esto empieza en 2014, esta reunión de café en casa de Juan Carlos Rico, que en la UCAP la conocéis bastante bien, es el agente de desarrollo rural del Oso, pues empezó en 2014 y hasta 2016 pues no termina de crearse el proyecto. El proyecto da muchas
porque además los técnicos tenemos como esta costumbre de esta parálisis por análisis, que le llamo yo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte que los ayuntamientos de la provincia de Ávila, que se enamoraron de este proyecto, pues empezaron a participar activamente. De que los alcaldes son mucho más operativos que nosotros y rápidamente vieron el proyecto, rápidamente se organizaron como para poder sacar adelante este diseño de este proyecto y rápidamente pues cada uno puso de fondos propios una parte de dinero para poder pagar a la persona que nos ayudaron, Miriam y Pedro, porque nosotros con nuestra dinámica de trabajo era muy difícil crear un proyecto tan potente, teníamos muchísimas reuniones, pero ellos lo diseñaron, lo redactaron y lo maquetaron, ¿no? Como os comentaba al principio, este proyecto tiene un marcadísimo carácter cultural. Por eso habla de un acercamiento a la ciencia del conocimiento. Para poner algún ejemplo, mirad, normalmente yo hablo de la ciencia del conocimiento, lo que es la etnobotánica, y la parte botánica es el conocimiento científico necesario para comprender la parte de la etnobotánica. Es verdad que cada especie tiene unas propiedades determinadas que el Homo sapiens a lo largo de sus 200.000 años hemos sido capaces de ir descubriendo y domesticando para nuestro uso y nuestro beneficio. Y creo que gracias a eso pues hemos conseguido de alguna manera llegar hasta el momento en el que estamos. Yo, como habéis dicho al principio, soy experto universitario en animación sociocultural por la UNED y a mí la parte etno de este proyecto es la que más me motiva, ¿no? Es la que más realmente me hace sentir la curiosidad, porque el objetivo principal de esto es, por una parte, generar observación y la curiosidad para poder conocer todo lo que hay a nuestro alrededor. Miro un poco al fondo porque estoy viendo ahora mismo la sierra y la mirada que tenemos ahora es más a San Google que a nuestros territorios, ¿no? Os voy a enseñar porque he preparado un poco de atrezo, que lo llevo siempre para comprender las cosas. Fijaros, una persona, yo no sé si se ve, yo creo que sí se ve perfectamente, una persona del Hoyo de Pinares hizo esta especie de elemento etnográfico, ¿no? Entonces, en principio, las propiedades que tiene esta planta, pues bueno, pues son las que están más definidas para hacer cosas relacionadas con las cañas, ¿no? Pero él lo que hizo, de alguna manera, fue un instrumento musical. Esto, mirad, yo no sé si hay alguno que es más mayor y que ha vivido la experiencia en el hogar, en el fuego de la vivienda, donde había tan solo una mesa, donde el abuelo o el padre, o principalmente ellos, eran los que de alguna manera, pues el tema musical, con las propias manos, con unas cucharas, pues eran capaces de transmitir historias, conocimientos, porque este proyecto de lo que se trata principalmente es de contar historias de vida, ¿no? Y este es un instrumento muy sencillo y muy fácil de poder animar y cantar, ¿no? Como a la entrada de Oviedo y a la salida hay una panadera, cuánto me mira, ay, qué panadera, ay, qué panadería, y el alma me lleva. Bueno, simplemente lo que quería de alguna manera es trasladar lo que es desde un elemento botánico hasta el uso que se puede hacer de ese elemento botánico y luego posteriormente lo que más nos interesa en este programa es el acervo cultural que hay en torno a la planta y al uso de las plantas. Porque precisamente aquí tengo también otro elemento etnográfico que es etnobotánico, que es, esto me da, es un trenzado de centeno que me lo hizo mi amigo Senén, que en paz descanse, se lo llevó la pandemia de Navalacruz, una persona que hacía gorros de centeno, instrumentos musicales antiguos, y las historias que se cuenta en torno a este elemento etnográfico, pues es lo que a nosotros nos interesa, todo el acervo cultural. Exactamente igual que nos pasa, que también es de centeno, con esta escoba que se hacía para barrer una cosa concreta. ¿Qué nos interesa? El centeno o las mujeres que iban a recoger el centeno para hacer la elaboración y mientras recogían el centeno, ellas lo que hacían era contarse sus historias,
sus historias de vida, y así nos la han transmitido ellas a través de una guía etnobotánica que hemos terminado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Para nosotros es muy, muy importante esta parte del acervo cultural y esto nos lo proporciona la ciencia del conocimiento. Los convenios que tenemos con las universidades como la UCAF y con la USAL nos permite además a mayores certificar de alguna manera ese conocimiento científico. Este juego de palabras que nos sirve precisamente para demostrar que en un momento determinado esas especies se utilizaban para algo concreto. Una evolución muy clara es, aquí tenemos una piña piñonera. De esta piña piñonera sale un piñón y podemos ver la parte botánica de él, pero lo importante de eso para nosotros es el guirlache, el turrón de piñón que se hace en la zona de Pinares, o la pipa, que con una piña pequeña utilizaban. Esta es auténtica, me la regaló una de las personas mayores, es auténtica, que utilizaban para fumar. Cualquier tipo de planta que ellos se podían encontrar, ¿no? Porque las historias de vida que nos cuentan en torno a esas plantas que recogían para fumar y cómo de muchachos cogían unas u otras en función de las que hubiera, es lo que nosotros queremos transmitir. Y transmitir esas historias de vida tanto en un contexto turístico como en un contexto educativo. Para nosotros es fundamental que al trasladar estas historias, estas personas que aún viven, que lo hacen, para nosotros es fundamental. Pero evidentemente, como he contado en el caso de Senén, pues cada vez por unas razones o por otras no están. Ya sabemos cómo la media de edad del medio rural. Sí que lo que nosotros, con toda la humildad del mundo, evidentemente, porque yo jamás voy a poder contar lo mismo que me cuentan la persona que hizo este instrumento musical, intentar trasladar esa ciencia del conocimiento, ese valor que tenían el conocimiento del entorno. Yo insisto mucho en esto porque cuando trabajo con grupos o con individualidades siempre pongo en valor el hecho de mirar, la observación, que cada vez le estamos perdiendo un poquito más. Y evidentemente es un proyecto de desarrollo sostenible porque para las tres patas de desarrollo sostenible es que tiene que ser justo socialmente, por lo tanto, esta labor intergeneracional que nos están trasladando las personas mayores, estamos consiguiendo esa justicia social. Tiene que ser equilibrado ambientalmente y evidentemente nosotros en nuestros enclaves, en los 5 enclaves, lo que hacemos precisamente es un trabajo de preservación del medio natural a través de un uso sostenible. Y una cosa muy, muy importante, y escuchando un poco la ponencia de antes y lo que se ha comentado al principio, la importancia del desarrollo rural, es que sea viable económicamente. ¿Y cómo puede ser viable económicamente? Pues evidentemente ahora en la actualidad, y ya lo contaré un poquito más adelante, hay un equipo educativo de guías etnobotánicos que lo que van a conseguir de alguna manera es ahora mismo experimentar, después del curso de guías etnobotánicas de 100 euros que hemos hecho, conseguir experimentar y trabajar para que haya un rendimiento económico de la actividad que van a hacer, para que haya autosuficiencia económica y para que ellos terminen creando precisamente una cooperativa en la que puedan dinamizar económica y socialmente el territorio con las 30 personas que ahora mismo están en el equipo educativo. Avanzamos, como os he contado antes, estos son los enclaves. Muy importante para entender la dinámica del proyecto es que cada enclave tiene una temática concreta. En el caso de Cillán, que es el primero, artesanal y oficios. No solamente se habla en el enclave de Cillán del tema de oficios artesanos de Cillán, sino representa a toda la provincia de Ávila. Cuando hablamos de elementos etnobotánicos y etnográficos asociados a la artesanía y a los oficios, hacemos referencia a toda esa información que hasta ahora tenemos, que no es completa, de toda la provincia de Ávila. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Pues que la gente que venga a Cillán y hable del tema artesanal entienda que tiene que ir al Hoyo de Pinares para hablar del tema gastronómico provincial, ¿no? Y en el Oso sería el aromático medicinal, en Horcajos de las Torres el agrícola y en Solosancho Vallamblés el histórico Betón, que este es un enclave muy importante para nosotros porque le da una perspectiva a toda la historia que tiene la etnobotánica. Bien, para nosotros ahora mismo es muy importante la cartelería interpretativa, pero sobre todo las rutas guiadas. Nosotros estamos encantados que la gente se acerque
a los enclaves de motu propio y descubran lo que son las rutas no botánicas, pero para nosotros lo importante de la dinámica social y económica precisamente es que este equipo educativo de guías sean los que muestren tanto en los enclaves como en los contextos educativos o asociaciones que así no lo requieran, porque hemos ido precisamente a hacer talleres de gorras a otros sitios, de gorras de centeno, claro, evidentemente. Crear reservas etnobotánicas, esto ha evolucionado porque hay contextos territoriales donde tú plantas una serie de plantas para luego hacerle una demostración a nivel provincial de las plantas que corresponden a un enclave determinado. Resulta que en otros territorios, como pasa en la Sierra de Ávila, el clima es completamente diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar precisamente todo lo que es el contexto natural del territorio para enseñar las plantas con las que se trabajan desde el punto de vista, en este caso, artesanal. Un programa de actividades, aquí he de decir que en este programa de actividades educativas hay una mesa de educadoras, digo educadoras porque el 100% son mujeres de distintos ámbitos de la educación formal, colegios, institutos, centros de educación especial, que han estado y están ayudando precisamente a elaborar un programa educativo que realmente cumpla con los objetivos que tenemos de nuestro programa y no lo último que queremos es que se haga activities, ¿sabes? Hacer por hacer, ¿no? No hay algo peor que lleve un animador sociocultural como yo que hacer activities, ¿no? Lo que queremos es que haya una transformación y un desarrollo en los territorios, ¿no? Y, evidentemente, los servicios turísticos que hay en los territorios que se van y se están beneficiando precisamente de este programa, ¿no? ¿Qué es fundamental para nosotros? El trabajo en red, no solamente entre los agentes de desarrollo y entre los ayuntamientos, sino también, evidentemente, con la población local. La población local, como veréis, es fundamental, porque son los que tienen el conocimiento, son los que nos han aportado su conocimiento y su experiencia práctica precisamente para poner en marcha el proyecto y contar sus historias de vida. Dentro de lo que es el contexto del territorio, pues hay un sector público, que pueden ser los ayuntamientos, que puede ser la Diputación, y un sector privado, que pueden ser un bar, precisamente por decir algo, una casa rural, que también conjugan y entran dentro de este proyecto. Luego tenemos técnicos, expertos, personas que han estado durante muchísimo tiempo, porque una de las primeras cosas que fuimos a hacer precisamente pues fue a conocer a los dos botanófilos, desde mi punto de vista. Digo botanófilos porque no son botánicos, porque ellos hace casi 40 años, pues uno hacía karate y el otro judo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que se enamoraron tanto de la botánica y de la etnobotánica que ahora mismo tienen una biblioteca valorada prácticamente en 1.000.000 de euros. Han constituido una fundación que están ahora mismo en Juzbado, en el pueblo de Juzbado, en Salamanca, donde ellos socializan todo el trabajo que han estado haciendo hasta ese momento. Y nosotros entendíamos que la mejor formación era conocer precisamente a las personas con mayor experiencia y con mayor formación, ¿no? Entonces, y luego está todo el tema de los profesionales y los técnicos. Esto es fundamental, precisamente, esta Margarita, para conseguir precisamente el éxito del programa. ¿Por qué hemos hecho esto? Claro, como agentes de desarrollo rural y como muy bien se comentaba al principio, el medio rural vive una situación de cambio desde hace, no cambio actual, sino desde hace ya 70 años, 50 años, 40 años, en el que evidentemente hay una cuestión relacionada con el envejecimiento de la población, a priori las faltas de oportunidades laborales, sobre todo las de trabajo heterónomo, la inmigración juvenil, que esto es un hándicap muy complejo que tenemos en nuestro territorio y en otros territorios, que evidentemente la mirada de salir de las oportunidades externas, pues hace que nuestros jóvenes salgan de nuestros territorios y evidentemente la consecuencia de todo esto es el descenso poblacional. Y nosotros lo que queríamos hacer de alguna manera es aportar con nuestro granito de arena. Yo sé que me podéis decir, bueno, Juan Carlos, pero esto es una tirita. Es una tirita en la hemorragia de la despoblación. Efectivamente, es una tirita, pero tenemos conciencia de que es una tirita, pero intentamos de alguna manera que el propio grupo, el propio colectivo, que hay más de 100 personas que están relacionadas con este proyecto, pues de alguna manera se haga como un efecto dominó para conseguir que esto, en vez de ser una tirita, pues pase al menos a ser una gasa y así sucesivamente hasta poder suturar
este gran problema, ¿no? Entendemos que la etnobotánica es una oportunidad. Yo entiendo personalmente que cuando hay una necesidad, la propia necesidad se convierte en una oportunidad, ¿no? El tema de las plantas y los usos de las plantas, como ya he comentado al principio, que se hace a lo largo de la historia en todos los pueblos, pues es un recurso que no hace falta estar en Ordesa o en Gredos necesariamente, que cualquier pueblo tiene todo ese histórico, ¿no? Entonces, también lo combinamos con los modelos educativos alternativos y con la manera del turismo experiencial. Ahora mismo el turismo experiencial es un éxito, está en auge, lo que pretende es llegar a un territorio y conocer las experiencias. Algunos como de mi edad, de casi sexagenarios como yo, cuando empecé a ir por los pueblos, evidentemente podía decir, bueno, pero si es que esto ya lo hacíamos, ¿no? ¿no? Ni con la palabra turismo, ni experiencial, ni rural. Íbamos a los pueblos y los paisanos, mientras comíamos, cenábamos, nos contaban sus historias mientras pasábamos la noche en su casa, ¿no? Porque era habitual ir a un bar, oye, tenemos que dormir, ir a una casa, pero de alguna manera es la gran oportunidad ahora mismo de no simplemente ir a consumir turismo, sino construir turismo entre todos los que van y entre todos los que están, ¿no? Y para eso es muy importante tener en cuenta muy claro cuál es el perfil del turista experiencial que nosotros queremos, que con el que queremos trabajar, ¿no? ¿Para qué? Es muy importante. Es que cuando hablaba antes de la activities o de la animación sociocultural de macramé, es porque es hacer actividades por hacer, ¿no? No, no, aquí queremos saber para qué, ¿no? Queremos generar una nueva oportunidad de desarrollo para los municipios que están implicados y todos los que deseen implicarse en el proyecto, claro. De hecho, tenemos llamamos aliados y cómplices. Yo siempre pongo el ejemplo, personas individuales que están en el proyecto y que no están en ninguno de los 5 enclaves, pero que sí participan activamente, ¿no? Yo siempre pongo que, bueno, que hay gente que está implicada y está comprometida, ¿no? O cómplices, ¿no? Como me gusta llamarle, ¿no? Esto le pongo el ejemplo del plato con el huevo y la panceta, ¿no? Que el huevo, la gallina se implica y el cerdo se compromete y se hace cómplice con el proyecto porque da la vida por ello, ¿no? Entonces, nosotros sí que realmente intentamos generar esas redes para que permanezca a lo largo del tiempo, que la continuidad de los proyectos es lo que muchas veces cuesta más trabajo. Y como comentaba antes, que sea un destino experiencial de calidad. Para nosotros es muy importante el tema del conocimiento, el conocimiento que nos aporta, por un lado, la población local y el conocimiento que nos aporta, por un lado, el Departamento de Botánica de la Universidad Católica de Ávila o de la Universidad de Salamanca, ¿no? Este conocimiento profundo de la botánica a nivel provincial para nosotros es fundamental para dar una información concreta, ¿no? Dentro de los guías, ¿no? Que es donde ponen más el foco, ¿no? Productos turísticos y educativos, un equipo de guías etnobotánicos que ha surgido de un curso, como veremos al final, un programa de actividades anual, visitas, como comentaba, turísticas y educativas, en principio con guías y también la posibilidad con los nuevos, la cartelería y la señalética que vamos a poner con códigos QR, que en cuanto que esté puesto lo comentaremos para tener la posibilidad de hacerlo de forma individual, ¿no? Pero primero había que afianzar el equipo educativo, claro. Un sistema de coordinación, de promoción, de difusión, de reservas, ¿para qué? Con el objeto principal para que genere una actividad económica y se pueda crear esta cooperativa o esta asociación profesional para poder vivir de ello o al menos que corresponde una parte importante de los ingresos de las personas que vivan con ellos, ¿no? Que vivan de ello, perdón. Nuestro marco filosófico relacionado con el desarrollo económico equitativo. Evidentemente, todo esto que hacemos está ligado continuamente a las personas que participan en el programa, el trabajo en red y colaborativo, hasta que no entendamos. Y cuesta, ¿eh? No penséis que a veces se habla que esto del desarrollo rural o de las dinámicas sociales económicas se arreglan solo con dinero. Y bueno, nada más lejos de la realidad. En Castilla y León llevamos en los últimos 30 años hemos recibido 30.000 millones de euros de fondos europeos y seguimos con un problema grave de la despoblación. Hay una parte interna de corresponsabilidad territorial precisamente para poner en marcha proyectos desde las redes, desde lo colaborativo, desde lo comarcal, desde lo provincial, precisamente para cambiar precisamente la dinámica de lo que está ocurriendo hasta ahora mismo. Ya lo decía Einstein, ¿no? Que si quieres que haya resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Y por eso para nosotros es tan importante el trabajo en red. De hecho, ahora mismo
no se circunscribe solo a la provincia de Ávila, sino que Ávila Enclave Etnobotánica ahora mismo está participando con otras provincias, con otros colectivos, con otras entidades, precisamente para trabajar el trabajo en red. Eso es muy importante, esa metodología. Y, por supuesto, la participación ciudadana. Este proyecto no tiene ningún sentido si la población local no participa activamente compartiendo con el programa todos sus conocimientos, sus experiencias, sus historias de vida. Es la base fundamental, ¿no? Porque además es el legado que ellos nos están dejando, ¿no? Por eso hemos elaborado, hemos diseñado y editado una guía de bolsillo etnobotánica con toda la información que nos ha pasado la gente de los 5 municipios. Con detalles tan sorprendentes como nos pasó en Horcajo de las Torres, cuando estábamos haciendo el estudio de investigación etnobotánica, pues que descubrimos que hace tiempo el paisaje cultural, que a mí me gusta mucho trabajar el paisaje cultural emocional, es que a lo largo de los años la gente de los territorios ha sido el que ha visualizado, pues es una zona de estepa cerealista, clarísimamente, y de repente pues descubrimos, después de este conocimiento que nos trasladaron, pues que había una parte muy importante de viñedos. El paisaje cultural de esa zona en ese momento eran principalmente lagunas, encinas y viñedos. Y ahora un poco de lagunas, estepa cerealista y zonas, más en la zona de lo que es la parte más desértica de pinares, ¿no? Entonces descubrimos que ese paisaje cultural emocional, ellos nos hablaban de la vendimia, por ejemplo, y que iba la familia, claro, la familia era medio pueblo, y ahí todas estas historias de vida pues las contamos. Pues decir, pero Juan Carlos, si ahora mismo no hay ningún majuelo, que es la parcela donde sembraban ellos los viñedos, pero es que son las historias de vida que durante cientos de años han vivido, que se transformó en los años 60 con la concentración porcelaria y con la incorporación más de la agricultura industrial cerealista, pero esas historias de vida nos la cuentan gracias a que ha habido esa participación ciudadana, ¿no? Para nosotros es muy importante este valor humano y social y conservar los valores naturales que tienen que ver con ello, haciendo en un momento determinado actuaciones de repoblación que tengan que ver precisamente con estas historias vividas. De hecho, en la zona del Oso hay una persona que ha creado un majuelo de viñedos pequeño, pero en torno como para recuperar precisamente la importancia que tenía para ellos emocionalmente, porque el paisaje es emociones. Nada más que tenemos que ver lo que ha sucedido en este incendio terrible de 24.000 hectáreas en Ávila, lo que sucedía a la gente cuando abría la puerta y veía su paisaje negro, su paisaje con ese olor, esa parte emocional influye muchísimo en lo que es la construcción del paisaje. Muy importante lo de la replicabilidad que he visto en la ponencia de antes, porque lo que queremos es que, por favor, lo copien, se copien el resto de los municipios, si quieren incorporarse, se incorporen o lo copien en otras provincias, que lo copien. Yo, mi mayor trabajo cuando voy fuera, he estado esta semana pasada en el Centro Nacional de Educación Ambiental hablando de este proyecto para la Coordinadora de Centro de Desarrollo Rural de España y les he pedido, por favor, que lo copien. Les encanta, les gusta, por favor, copiarlo porque de verdad es una buenísima experiencia y ya sabéis que nosotros desde Ávila Enclave Etnobotánica vais a tener todo el apoyo del mundo para poner en marcha el proyecto, que es uno de nuestros objetivos también en nuestro programa, ¿no? Más o menos lo he comentado antes, dónde están ubicados y a las personas que directamente se benefician de este proyecto, pues evidentemente pues son las propias personas locales, de la población local. Las personas que están en una situación de desempleo o con un empleo más o menos pequeño, que puedan incorporarse para tener la posibilidad de dedicar una parte de su tiempo a este trabajo. No solamente es la parte de ser el guía en la actividad que se hace concretamente en el enclave, sino todo el trabajo previo de investigación, de adecuación. De hecho, estamos ahora mismo pensando en un proyecto después de toda esta experiencia relacionada con la Escuela de Etnobotánica, en la que precisamente lo que se va a crear también es una dinámica educativa y pedagógica en torno a la ciencia del conocimiento, que es lo que más nos interesa, ¿no? Los vecinos de los pueblos, evidentemente, mejora de empleo, pero también el hecho de estar, esta parte emocional en la que se ve que llegan a los pueblos grupos, personas que preguntan y que ellos cuentan sus historias, imaginaros, ¿no? El valor
cuantitativo es imposible de valorar, pero el cualitativo y emocional es potente, porque nada más que tenéis que... Os voy a poner un ejemplo. La Universidad de Salamanca vino a hacer grabaciones a personas mayores, se hizo una relacionada con las escobas, que es lo que os he enseñado antes, y era para que los alumnos de la Universidad de Salamanca conocieran una experiencia y unas historias de vida. Pero claro, ellos dijeron que no se iban de allí si no hacían su propia escoba, claro, evidentemente. Entonces, imaginar a las personas mayores enseñándoles, ellos aprendiendo de todo esto, y resulta que nos mandaron una foto en la graduación, en la graduación que hicieron, todas y todos llevaban su escoba que habían hecho en Cillán. Cuando se lo pasamos a las personas mayores, pues imaginaros qué ilusión, ¿no? El hecho de haber conseguido emocionar a esas personas, porque de esto se trata este programa, de emocionar, de enamorar de lo que estamos hablando. Eso es toda una experiencia riquísima, porque ese efecto dominó que tiene para sus vidas y para otras personas, ¿no? Personas vinculadas con el territorio que quieren retornar a sentarse en sus pueblos, no con este programa, pero con otros programas, gente joven que se han ido acercando, precisamente por el interés que tienen, la oportunidad de tener principalmente un grupo de personas que te pueden echar una mano. Yo le llamo el paraguas social. Es el paraguas donde si llueve, si hace malo, te metes dentro. Y ahí estamos 4 o 5 personas que alguien que tenga una idea, poderle facilitar su puesta en marcha, ¿no? Que es de lo que se trata. Y por supuesto el sector turístico de cada municipio, bares, restaurantes, casas rurales, porque eso es lo que tiene el valor añadido este programa, ¿no? ¿Me vais a permitir que beba un poco de agua? El público objetivo podríamos decir que es todo, pero sí que lo tenemos centrado ahora mismo por aquello de elegir el perfil. Es muy importante en el sector turístico tener en cuenta a qué perfil te quieres dirigir, ¿no? Evidentemente, todos los centros educativos, desde pequeños hasta la universidad, pues son nuestro público objetivo, tanto en los enclaves como en sus propios contextos, en los observadores de naturaleza, los deportistas, el buscador de experiencias especiales, al que le trae el entorno rural. Estamos en un momento ahora que gracias a todos estos movimientos que están surgiendo en defensa del medio rural o del mundo rural, como comentan algunos, pues cada vez está haciendo más atractivo el ir para conocer lo que es el medio rural, ¿no? Hay que aprovechar precisamente esta situación actual, ¿no? Las familias, ¿no? Las familias es emocionante, ¿no? Porque es verdad que ese otro contexto, normalmente los padres son los que vienen encantados y los niños casi un poco porque lo dicen los padres, pero esa habilidad, conseguir descubrir ellos cómo simplemente con una caña, pues podemos hacer una pequeña pluma y con un poco de tinta escribir, ¿no? Y esto es tan sencillo como esto, ¿no? Todas estas experiencias de hacer cosas, de elaborar, lo que permite precisamente es conseguir que la gente se enamore. Esto es de lo que se trata. Si se enamora de este programa, se enamora del medio rural y de los recursos que hay en el medio rural, ¿no? Y, por supuesto, los grupos de universitarios y profesores, ahora mismo lo que hemos hecho con ellos ha sido colaboraciones precisamente para experimentar con todos ellos, ¿no? E ir elaborando un programa de educación ambiental en base precisamente a las experiencias y a las críticas que nos pueden ir haciendo, ¿no? Y aportaciones. Bueno, esto como he desde el principio, como destino experiencial, en un espacio físico delimitado creado por los 5 enclaves, la implicación del sector público y privado de la población local, los recursos y productos turísticos que surgen precisamente en torno a estas experiencias para conseguir experiencias turísticas satisfactorias, ¿no? Que lo son y que realmente la gente lo que hace es que repite, ¿no? Evidentemente, por los elementos comunes, la coordinación, en lo que estamos con la página web, la aplicación de móvil, todo esto, el programa de actividades anuales, que lo he comentado un poco atrás, ¿no? Están siendo las fases, ¿no? Empezamos con la creación de la Asociación Ávila Enclave Etnobotánica. Aquí es que tengo que dar las gracias infinitamente a los alcaldes que comenzaron y a los alcaldes que han sustituido a los otros alcaldes y que han querido seguir apostando por este proyecto, ¿no? Da gusto con ellos porque cuando están juntos y tienen muy claro cuál es el objetivo de la reunión, hemos tenido la suerte de tener de distintos colores políticos y jamás ha surgido ningún problema.
han sido súper operativos, ya tenemos que aprender los teóricos, los técnicos de la operatividad que tienen los alcaldes, que tienen algo muy claro, el reparto de las cosas, de los pagos, bueno, ha sido fantástico, ¿no? He de deciros también que lo que hay creada es una mesa de coordinación provincial, que le llamamos la mesa provincial, donde están los agentes de desarrollo rural de los enclaves, de los ayuntamientos, y yo como coordinador. Y luego están las mesas de participación local. En cada uno de los enclaves hay una mesa de participación donde la población local de ese municipio o que está vinculada emocionalmente con ese municipio, porque como os he dicho antes, hay gente de Ávila que están participando en estas mesas, pues son personas que están en lo local. De lo local se transmite a las mesas provinciales y la toma de decisiones ejecutivas pues se hacen a través de las reuniones con la asociación, ¿no? Hemos a trabajos de comunicación en la fase previa, creación de alianzas, como decía, con las universidades, con otras entidades, con otros colectivos, la búsqueda de financiación, que deciros ahora mismo, porque esto suele ser siempre una pregunta, que la primera financiación fue con fondos propios de los propios ayuntamientos, que pusieron una cantidad determinada cada uno para poder elaborar el programa y para poder empezar con el proyecto. Y luego hemos tenido colaboraciones económicas con Presidencia de la Junta de Castilla y León, con Cultura y con el desarrollo rural de la Diputación de Ávila, que con esos fondos fue lo que pudimos poner en marcha el curso de guías etnobotánicos. Ahora mismo estamos ya hemos hecho la fase de sensibilización, la fase formativa, que voy a ampliar un poquito en 10 minutos. Estoy pendiente del tiempo, tengo aquí un reloj chiquitito y no os preocupéis que voy a ser muy, muy puntual, ¿no? Porque creo que se entiende perfectamente lo que quiero contar, ¿no? Entonces, este curso de formación de guías etnobotánicos pues ya se ha realizado. Hemos estado haciendo formación con la población en general a través de los cónclaves en reuniones que hacíamos antes de la pandemia, que todas las personas de los distintos enclaves nos reuníamos en un enclave y venía siempre alguien a contar, a hablar de una formación específica para toda la población en general. Y luego hemos tenido la de guías etnobotánicos y de botánica y etnobotánica para toda la población también. Bueno, pues ahora estamos en la fase motora, muy proactivos, ya tenemos nuestro guía, tenemos nuestro programa y, bueno, estamos permanentemente evaluando las cosas que hay que mejorar y las cosas que hay que mantener. Nos somos bastante autocríticos en este colectivo. Bueno, esta es la estructura que os he comentado antes, una estructura totalmente horizontal, donde el peso principal está en la mesa de participación local y la mesa técnica, que es la que de alguna manera le da forma para luego pasarlo a la junta directiva. ¿Qué hemos conseguido? En la fase motora que comentábamos al final, pues la constitución de las mesas locales y de la mesa provincial, porque ha sido precisamente el eje donde poder trabajar y organizar todo lo que hemos puesto en marcha. La creación de la mesa de expertas educativa, que ha sido un trabajo muy bonito, porque además hemos conseguido de alguna manera implicar a profesionales de la educación formal para elaborar programas dentro de la educación no formal, ¿no? Ha sido muy bonito porque ya sabéis que nosotros tenemos la ventaja dentro de la educación no formal de utilizar una serie de metodologías en un momento determinado, pues que dependemos única y exclusivamente de nuestros claustros, que nuestra mesa provincial, ¿no? Y nuestra mesa local, ¿no? Que es lo que queremos hacer precisamente para conseguir los distintos objetivos, ¿no? Los conclaves etnobotánicos, la formación, perdonar, del curso de guías etnobotánicos, que ahora en unos minutos os lo paso a contar, ha sido muy importante porque hemos adquirido una formación teórico-práctica que nos ha servido precisamente para tener muy claro esas rutas etnobotánicos, esos programas educativos y turísticos, dónde y cómo lo queremos hacer y cuáles son sus objetivos, ¿no? Porque la botánica es una materia enorme, gigantesca, y nosotros insistimos que somos etnobotánicos porque hablamos de las historias de vida de las personas que usaban las plantas, ¿no? De todas las plantas que hay en el territorio, ¿no? Los conclaves etnobotánicos pues, han sido una experiencia muy importante que nos ha servido más a partir de ahí para asistir a muchísimos eventos gracias al compromiso de la población local, ¿no? Que sirve en un momento determinado de manera interna para hablar de todo lo que está relacionado con sus experiencias y también ellos aprenden de manera para luego cuando vienen los grupos tener habilidades y destrezas sociales y de comunicación.
el inventario de usos, que lo hemos hecho en los 5 enclaves, basados en el acervo cultural principalmente, todos esos bienes tangibles e intangibles que la gente en su conocimiento tienen. Ahora estamos planificando cómo hacerlo para recopilar más información de la que tenemos del carácter provincial, como os he dicho al principio, para poder informar a las personas que vienen de todas las cosas que se hacen en torno a una temática de los enclaves, la identificación de itinerarios, de los itinerarios por dónde hemos estado haciendo estos itinerarios, dónde vamos a hacer ahora las rutas etnobotánicas autoguiadas, pues todo eso lo hemos trabajado con la población local y con expertos que son colaboradores, aliados y cómplices del programa, ¿no? La recuperación de usos etnobotánicos, pues todas estas cosas que os he enseñado antes, pues cada día descubrimos algo nuevo, algo que se hacía, y eso es precisamente por esa participación ciudadana tan activa que evidentemente, como comprenderéis, durante una fase de la pandemia no hemos podido hacer. Hemos divulgado, hemos asistido a eventos, a ferias, a cursos, hemos trasladado a medios de comunicación para socializar la oportunidad que hay que se replique y que copien, por favor, todo este programa en otros sitios, ¿no? Las actividades educativas y turísticas que hemos hecho, la creación de recursos como folletos, guías, elementos endobotánicos, el trabajo que hemos estado haciendo con la Universidad de Salamanca, la financiación propia y externa, que hemos conseguido mantener de alguna manera el programa. Y lo más importante, fijaros, hemos sido capaces de sobrevivir a la pandemia, que es muy complicado, pero también a los comicios electorales. ¿Por qué pongo esto? Porque es un programa muy dependiente de los ayuntamientos. Y por otro lado, eso lo hace vulnerable en los cambios que pueda haber. Bueno, pues hemos conseguido precisamente que ha habido cambios, pues gracias a esa participación ciudadana, este proyecto que está integrado dentro del municipio con la población local, pues eso de alguna manera garantiza la continuidad del programa, ¿no? Todos los que vienen de nuevas, pues tienen que conocer el programa, no solamente por el tema de los comicios electorales en relación a los alcaldes y los concejales, sino también pasa, los agentes de desarrollo rural pues van cambiando de una manera o de otra, ¿no? Entonces, lo que estamos consiguiendo de alguna forma es consolidar en el momento en el que llega, como pasa ahora en Horcajo de las Torres, pues un nuevo agente de desarrollo rural, pues inmediatamente yo como coordinador hablo con él, pongo en contacto con la población local para que visualicen y visibilizan y vivan este proyecto tan interesante. Ahora mismo lo que voy a pasar, voy a aprovechar estos últimos minutos de manera rápida a hablar de algo que es fundamental, los contadores de las historias de vida, ¿no? Cuando planificamos este curso de guías etnobotánicos, pues a priori era presencial en el 100% porque lo iniciamos antes de la pandemia. Para nosotros teníamos muy claro que queríamos contar historias de vida. Entonces, el curso, lo que fueron de 100 horas, lo hicimos en los 5 enclaves, aunque el de Horcajo de las Torres, por razones de pandemia, tuvimos que hacerlo virtual, que fue toda una experiencia maravillosa, que nos acercó a muchísima gente. Y lo que queríamos precisamente era que cualquier persona que tuviera interés recibiera este curso, ¿no? Este curso tenía 4 módulos. El primer módulo era sobre botánica, evidentemente, como decía, esa es la parte del conocimiento científico, que nos interesa conocer el comportamiento de las plantas en sus territorios, el ecosistema, los cambios climáticos, todo lo que afecta precisamente para comprender la base, ¿no? La base de la materia prima de nuestro proyecto, que es la botánica. Luego estuvimos trabajando en temas etnobotánicos, ¿no? Ya incorporamos una mirada diferente, ¿no? Y ahí fue cuando se hablaban de los usos de las plantas, pero también empezamos a hablar del tema del acervo cultural, ¿no? Que eso fue lo más bonito, ¿no? De este bloque. Luego, por otro lado, estuvo trabajando todo el tema, lo que era la planificación, la puesta en marcha y sobre todo la interpretación, ¿no? Cómo hacer interpretación del patrimonio. Ya sabéis que en muchos casos la ventaja que tiene un buen guía intérprete es que no necesita ni el recurso para hablar del mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se estuvo trabajando. Y la última parte, pues lo que hablamos fue de temas de dinámicas de grupo, habilidades sociales,
trabajo con grupos y estuvimos trabajando en la puesta en marcha del trabajo fin de curso que obligatoriamente tenían que hacer de manera individual o grupal, ¿no? Precisamente para que de alguna forma todo este, digamos, fondos públicos que hemos recibido para poder hacer este curso, tuviésemos y tenemos pues nuestro patrimonio cultural, que es todos los 30 proyectos, trabajo fin de curso, que están sirviendo para poner en marcha los proyectos en los enclaves, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que bueno, que la parte presencial, pues tuvimos la oportunidad, como veis, de interactuar, de conocer, de preguntar y bueno, de alguna manera, pues fue muy enriquecedor porque lo veíamos todo físicamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que, como os comento, pues tuvimos que continuar un poquito más adelante a través de las nuevas tecnologías y eso nos permitió que se apuntaran 100 personas y que de alguna manera estuvieran donde estuvieran, porque algunos estaban hasta en la Universidad de Perú, algunos estaban en Turquía, algunos estaban en otros lugares, aunque principalmente eran de Ávila, y esto nos permitió hacer unas interacciones con otras personas y lo hacíamos los fines de semana, durante 8 horas cada día, y la verdad es que curiosamente fue todo un éxito, curiosamente, porque nosotros no estábamos preparados para hacerlo así y salió muy bien, salió muy bien. Bueno, los requisitos para titularse como guía etnobotánica, pues tenían que haber pasado al menos el 80% de la fase presencial o de la fase virtual, hacer práctica con 4 ejercicios. Cada bloque formativo, ellos tenían que hacer, como dijéramos, entre comillas, unas prácticas, unos deberes, ¿no? Y que era, que respecto al tema botánico, pues unas claves dicotómicas de las especies de las 3 fichas que se les proporcionó. En la parte etnobotánica tuvieron que hablarnos de los usos etnobotánicos de especies que estaban relacionadas con su territorio para que les resultara más sencillo y, por supuesto, las historias de vida, el acervo cultural, una narración interpretativa de un elemento en el bloque de interpretación, que fue muy interesante porque era de la manera, nosotros lo que hacemos es un poco como de teatro, ¿no? Teatralizamos los conocimientos para trasladarlos para que se enamoren de ellos, ¿no? Y para eso hay que tener estas habilidades. Y el tema del bloque educador, pues se trabajó mucho el tema del autoperfil del educador no formal de Anderlecht y ellos tenían que precisamente poner en valor cada una de las características y cómo se veían ellos dentro de ese autoperfil, ¿no? La fase 3 era el trabajo fin de curso, que tenían que hacerlo en relación a un tema de un enclave, aunque estuviesen en otro lugar, tenían que estar en uno de los 5 enclaves relacionados, ¿no? Basado en el modelo de las 9 cuestiones, que en planificación es lo que estuvimos trabajando, y un anexo con la carta de presentación, porque esto sí lo hicimos presencialmente, la carta tenía que presentarse como si fuésemos a contratarlo ya para recoger sus habilidades, ver las cosas a mejorar, y un DAFO personal con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y los que trabajaron en grupos tenían que hacer un DAFO grupal, porque evidentemente para desarrollar su proyecto, si hay más personas, hay que tener en cuenta sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas y oportunidades. Me gusta más llamarle FODA, como hacen en América Latina, porque ellos ponen más en valor las fortalezas primero y nosotros más las debilidades, ¿no? Y las prácticas presenciales en los enclaves que se han hecho todas, ¿no? Estos son los trabajos fin de curso que se han finalizado, individuales por grupos, que nos sirven precisamente este patrimonio cultural, es el que nos sirve a nosotros precisamente para poner en marcha nuevos proyectos educativos y turísticos dentro de cada uno de los enclaves, ¿no? Se constituyó el equipo educativo estaba constituido por los que habían acabado las 4 fases del curso, tenían que estar titulados, los que pasado este trámite deseen participar de alguna manera en el equipo educativo. ¿Cómo puedes participar? Pues mira, esto es lo fantástico de las 30 personas que están en este proyecto, ¿no? Hay educadores responsables, yo soy uno de ellos, hay educadores aprendices que son educadores y están formados, pero lo que hacen es aprovechar las dinámicas que hacemos las actividades precisamente para aprender. Está el experto, que es la persona que hace, por ejemplo, en el hoyo de Pinares el guirlache o la moragá, que en un momento determinado ellos están como colaboradores, pero el grupo lo guían los educadores. Y están los aliados que apoyan el programa de desarrollo sin ser educador, sin ser experto, pero que en un momento determinado tenemos una necesidad de algo concreto, de una investigación concreta, como es el caso de nuestro botanófilo,
y automáticamente nos da información para facilitarlo, ¿no? Y les preguntábamos si querían estar en actividades de todo el día, solo por la mañana, por la tarde, fines de semana, están dispuestos a desplazarse a otro enclave y o están dispuestos a desplazarse, indico a cuál, ¿no? Para saber cada uno dónde está su perfil, ¿no? Esto hemos tenido ya reuniones del equipo educativo para armar bien las propuestas, estamos trabajando en ello, lo hemos hecho ya en los 5 enclaves y, bueno, pues estas son algunas de las actividades etnobotánicas, pues la etnobotánica de nuestro colegio, de nuestra provincia, in situ, en el lugar, y las escuelas guardianas de tradición, las escuelas con raíces, que es lo que estamos llamando nosotros a nuestra escuela de saberes. Cuando soñamos solos, solo es un sueño. Cuando soñamos juntos, el sueño se puede hacer realidad. Y eso es lo que nosotros pretendemos y hemos pretendido con este programa Ávila en Clave Etnobotánica. Muchísimas gracias por su atención. No escucho. ¿Hola? Juan, Juan Hola, Carlos, vale. Hola. Juan Carlos Francisco, Hola, muchas Francisco. gracias por tu exposición. Yo creo que es una experiencia muy, muy loable, ¿no? Y esperamos conocerla más detalladamente con la universidad, ¿no? Ya sabes que puedes contar con nosotros y nosotros también estamos contando contigo y contaremos en el futuro. Ha sido muy brillante, ¿no? Y yo no tengo ninguna pregunta. No sé si Arturo tiene algo habrá llegado. Bueno, De todos modos, estamos a vuestra disposición para ahora, en cualquier otro momento, resolver, contar. Es mi trabajo, ¿eh? sí, sí, Es mi ya trabajo. lo sé, Juan Carlos. Desde el momento que hace, creo que fue 2 años que nos conocimos en Arévalo, ya Exactamente, sabes sí. que contamos recíprocamente. Nos tienes también a tu servicio y nosotros también nos convocaremos posiblemente para alguna reunión para ver cómo podemos concretar la colaboración entre estas Genial. dos instituciones. Muchas gracias, Estaremos Juan en Carlos. Hasta otro un momento. placer. Cuidaros mucho, por Gracias favor, a ¿eh? todos. Quedáis convocados para esta tarde a las 4, que se va a hablar sobre las cooperativas de crédito en España. Hasta esta tarde, dentro de 2 horas aproximadamente. Hasta luego, hasta pronto.